Bueno, buenas noches, por lo menos aquí en Argentina y entiendo que en buena parte de los países que están, de quienes estamos participando, estamos representados de todos los países. Lo que les estábamos pidiendo es que se animen a poner el país en el que están residiendo, así tenemos una mejor idea de quiénes y de qué lugares estamos participando. Así que si lo quieren hacer, les agradecemos que lo hagan en este momento como una forma de compartir también con los demás. Bueno, estas son las conferencias libres y gratuitas que realiza Bíblica Virtual. Bíblica Virtual es un espacio de educación teológica no formal. No significa que sea informal, no se deben confundir, ¿eh? Es que no siguen las estructuras, vamos a decirlo, no voy a usar el término tradicionales, pero formales de educación teológica que tienen que ver más con los seminarios o con espacios universitarios. Lo que seguimos programas de cursos breves, especialmente orientados para adultos y adultas, personas enfocados en el estudio bíblico y en la labor pastoral y de enseñanza. Así que bueno, desde hace 14 años estamos realizando cursos donde involucramos a pensadoras y pensadores de América Latina, personas que están abocadas a la investigación y que comparten cursos muy coyunturales, puntuales, que en pocos casos se dan en las instituciones teológicas formales y que nosotros buscamos que complementar la formación, además también con perspectivas latinoamericanas del quehacer teológico. Así que bueno, estamos felices de estar con ustedes. Mi nombre es Juan José Barreda Toscano, soy el director de Bíblica Virtual. Así que nosotros realizamos cada tanto a lo largo del año conferencias libres y gratuitas, como acabo de decir, como la que tenemos esta noche, que es para acceso, para que todo el mundo pueda participar. Así que esta noche, hace 2 semanas, tuvimos una que hablaba de los apócrifos del Antiguo Testamento, y hoy tenemos la segunda conferencia en el mes de este mes, aparte particular, porque es el mes de la Biblia, ¿verdad? Entonces estamos tratando temas puntualmente relacionados al mundo bíblico. Y bueno, Fausto es un profesor que está enseñando en nuestra casa, tenemos ese gusto y le agradecemos muchísimo ahora su disposición para poder compartir con nosotros esta conferencia que habla del Textus Receptus, o no sé, hace un ratito Facundo Mela lo pronunció bien en latín, así que bueno, ahora ya me acuerdo. Pero bueno, las traducciones de las Biblias modernas y críticas están enfrentadas o no. Bueno, vamos a trabajar un poco ese tema, lo va a hacer el doctor Fausto Liriano. Fausto vive en Santo Domingo, República Dominicana, junto a su esposa Noelia y sus hijos Benjamín y Daniela. Y actualmente trabaja como consultor de traducciones bíblicas para Sociedades Bíblicas Unidas, teniendo bajo su responsabilidad varias traducciones del Antiguo y Nuevo Testamento a lenguas indígenas en países como Guatemala, México, Surinam y Filipinas. También es uno de los profesores del eh, bueno, Nidia School for Bible Translation, un centro de entrenamiento para traductores y consultores bíblicos potenciales. Es doctor en filología semítica por la Universidad de Barcelona, con especialidad en hebreo bíblico. Tiene una maestría en lingüística y filología hispánica de la misma universidad y una licenciatura en publicidad de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Actualmente investiga sobre oralidad y su importancia en la transmisión del texto bíblico en tiempos del Antiguo Testamento, como una forma de entender dinámicas orales que puedan ser aplicadas a traducción bíblica en comunidades que son primariamente orales. Y está en la etapa final de la adaptación al español del diccionario semántico de la lengua hebrea y del diccionario Lounida o Naida griego-español. Fue pastor por más de 20 años de El Círculo, una congregación no denominacional en Santo Domingo, con población mayormente joven, de la que él y su familia son ahora parte como miembros activos. Así que bueno, contentos de tenerte nuevamente, Fausto, y muy expectantes de esta presentación. Así que bueno, te doy, a ver, fíjate si puedes abrir el micrófono, creo que sí. Ah, Sí, perfecto, listo. Entonces, te cedo el espacio. Gracias otra vez por estar con nosotros aquí en tu casa en Bíblica. perfecto. Siempre es difícil compartir después de esas presentaciones, pero vamos a hacer lo mejor que podemos. Y para mí es un honor estar aquí
con todos ustedes hoy. Espero que sea tanto una ponencia como un conversatorio. Honrado también de que eh, grandes influencias para mí en la traducción bíblica como Plutarco Bonilla estén aquí hoy. Eh, no sé qué Plutarco tiene que aprender de mí, pero sé que va a agregarle muchísimo a la conversación y también junto a otros amigos que veo por ahí de Guatemala, de Argentina, también de República Dominicana. El tema del textus receptus o texto recibido es candente en nuestro entorno, especialmente en espacios donde tanto el texto recibido como el texto mayoritario son parte de la dogmática de, de la iglesia. Hasta recientemente yo no me había enfrentado o no había tenido la oportunidad de interactuar con alguien que sostuviese esta posición de solo Reina Valera. Y me sorprendió mucho tener un estudiante precisamente en un curso de crítica textual donde honestamente él creía que ninguno de los manuscritos griegos o hebreos valían absolutamente nada y que Dios había dado una revelación especial a tanto Erasmo como a los traductores, eh, al traductor Reina, a Cipriano de Valera y luego a quienes hicieron la revisión de 1909. Me pareció una posición, una posición interesante y, y unas semanas después escuché a Dan Wallace, que trabaja precisamente con manuscritos del Nuevo Testamento, hablando de una interacción que tuvo con un solo King James, en donde esta persona entendía que para poder leer el texto bíblico se necesitaba aprender inglés, porque la King James Version la, es la versión original de la Biblia. Y, y quiero empezar con esto, que creo que es sumamente importante. No podemos canonizar ninguna traducción de la Biblia. Ese es el primer punto que quisiera de hecho señalar. Y no solamente eso, no podemos tampoco canonizar en cierto modo ninguno de los textos críticos que han llegado a nosotros, especialmente los textos críticos que manejan un texto ecléctico, y eso vamos a estar hablándolo en un rato. Quisiera dar una introducción brevísima a lo que es la crítica textual, qué estudia la crítica textual, cuáles son los métodos que utiliza la crítica textual, antes de pasar a una reseña de lo que es el texto recibido y luego algunos textos críticos que tenemos al día de hoy, para luego obviamente dar algunos pensamientos de conclusión, luego de comparar ambos trabajos. Primero, crítica textual. La crítica textual trabaja con el origen y la naturaleza de todo tipo de texto. Cuando hablamos de crítica textual, no es una ciencia que solamente se enfoca en los textos de la Biblia, sino que la crítica textual estudia toda clase de textos antiguos y obviamente la historia de transmisión de estos textos. En el caso especial del Nuevo Testamento, estudia los textos de los manuscritos antiguos con el fin de determinar cuál es el texto exacto de los escritos originales, que en crítica textual nosotros llamamos autor. Un asunto sumamente importante es que los autógrafos serían los textos originales, los que escribieron los autores bíblicos. No tenemos a mano ningún autógrafo. Como no tenemos a mano ningún autógrafo, la crítica textual se hace para nosotros una ciencia no solamente importante, sino que para quienes queremos realmente llegar
significado del texto, al wording, como dirían los de habla inglesa, del texto del Antiguo y del Nuevo Testamento, necesitamos la crítica textual. Crítica no es porque critica. Esto es importante. En este sentido, crítica significa estudio o más bien significa evaluación. ¿Okay? Esto es un asunto importante para destacar. ¿Por qué necesitamos la crítica textual? En primer lugar, hay la velocidad con que se están validando nuevos manuscritos en nuestra época es impresionante. Y por esto necesitamos no solamente la crítica textual, sino también las otras ciencias que ayudan, ciencias computacionales, los nuevos equipos de imagen, de textos que han avanzado a niveles tan impresionantes que incluso rollos quemados del Antiguo Testamento o papiros de los cuales no teníamos la menor idea que contenían un texto bíblico bajo un texto superior puedan ser revelados. Pero sobre todo es que nosotros podamos tener el mejor fraseo del texto bíblico. ¿Qué busca la crítica textual? La crítica textual busca principalmente tres cosas. Originalidad del manuscrito. Cuando digo originalidad del manuscrito, no nos referimos a que el manuscrito sea el original, sino que sea auténticamente un manuscrito de la época que se supone es. La distancia temporal entre esa copia, ese manuscrito que es una copia de una copia de una copia, y el autógrafo, y la cantidad de copias del texto. Entonces, se buscan estas tres cosas. ¿Es un manuscrito original o es un manuscrito falso? Hoy en día nosotros podemos conseguir manuscritos bíblicos inclusive en eBay. Eso es algo que se está tratando de regular, pero hace tan solo unos 3 años alguien que heredó un manuscrito del libro de Juan estaba vendiendo páginas de este manuscrito tan baratos como $200. Y creo que un grupo de una universidad intentó comprar todo el manuscrito, pero eso trae un problema. ¿Quién verifica que el manuscrito es original? Estoy comprando un manuscrito en $200, pero ¿cuánto debo de pagarle a una persona que me garantice que el manuscrito no es una falsedad? 2, la distancia temporal entre la copia y el autógrafo, y 3, la cantidad de copias del texto. Los objetivos secundarios de la crítica textual es trazar los cambios de los textos en diferentes lugares y tiempos para saber también mejor cómo era el cristianismo en la época antigua. Y junto a eso, ayudar a hacer una distinción entre manuscritos del Nuevo Testamento y manuscritos de otros textos de la iglesia primitiva. Y la metodología de trabajo en crítica textual es la siguiente. Primero se reúne la evidencia, luego se desarrolla una metodología, luego se comparan las evidencias, se evalúan las lecturas y se elige cuál es la mejor lectura. Algunos agregarían a estos 5, quizás entre el 2 o el 3, o entre el 1 y el 2, reconstruir la historia de la transmisión del texto. Pero no todos los críticos textuales están de acuerdo con que esto sea parte importante de la crítica textual. Y tenemos que tomar en cuenta que es una ciencia que avanza a velocidades impresionantes. Los manuscritos que se han descubierto solo en el siglo XX, y vamos a hablar de cantidades y de ejemplos en un rato, si el tiempo nos lo permite. Solo en el siglo XX se han descubierto cientos de veces más manuscritos que los descubiertos en los siglos anteriores.
Aparte de que hemos descubierto manuscritos que son mucho más cercanos a los autógrafos. Los manuscritos griegos son divididos principalmente en dos tipos. Los manuscritos de textos continuos, que son manuscritos de textos bíblicos, ya sea de toda una sección del Nuevo Testamento o un libro completo del Nuevo Testamento o de gran parte del Nuevo Testamento y leccionarios. De los primeros, que son los manuscritos de textos continuos, tenemos tres tipos: papiros, mayúsculos o unciales y minúsculos. Papiros, mayúsculos, minúsculos. Los leccionarios son precisamente eso, leccionarios, ya sea, y se clasifican dentro de los leccionarios, tanto manuales que contienen textos del Nuevo Testamento con comentarios, como también eh, escritos litúrgicos que contienen 1, 2, 3 o más versículos del Nuevo Testamento. Estos son también considerados testigos. En el caso de los papiros, hasta inicios del siglo XX, aquí a principios, solo teníamos unos 9. Hoy en día nosotros tenemos más de 1,600 papiros del Nuevo Testamento que son considerados como importantes para la crítica textual. Digo que son considerados importantes para la crítica textual porque hay muchos más papiros. La mayoría de estos manuscritos son, de hecho, minúsculos. En crítica textual no hablamos de errores, sino que hablamos de variantes. Y hay variantes de dos tipos: variantes significativas y variantes viables. Las variantes significativas son las que son definitivamente muy importantes para interpretación. Y en este sentido, debemos de apelar a una apologética responsable. En muchos casos se dice que ninguna variante es importante para ninguna doctrina del cristianismo. Si bien no todas las variantes afectan las doctrinas del cristianismo, hay ciertas variantes que son problemáticas para ciertas doctrinas. Pero, y eso es muy importante, el peso que hay entre variantes viables, estas son variantes que no representan importancia o peligro para la interpretación bíblica, es de hecho significativo. Las variantes viables son el 99% de las variantes, y las variantes significativas son solamente el 1%. Cuando decimos variantes viables, nos referimos a algo como esto, que en español sería algo así. Esto no son todos ejemplos de la Biblia, sino es una oración y cómo representaría una variante entre diferentes manuscritos. Un manuscrito diría Juan ama a María, otro diría Juan ama a la María, el otro diría el Juan ama a María, el Juan ama a la María, a María, coma, Juan ama a la María, Juan ama a María, el Juan ama a la María, el Juan ama. Todos están diciendo lo mismo, que Juan ama a María. Ni siquiera está diciendo lo contrario, que María eh, ama a Juan. Las variantes viables son de este tipo. Las variantes significativas son variantes que contienen pasajes que son importantes y que de hecho representan un reto en traducción. Algunos de estos pasajes están
aquí en pantalla y por el tiempo que tenemos no vamos a poder verlos todos. Una variante significativa que no está en la lista, pero que ha sido disputada por años, es la que se conoce como la coma juanina. Si se fijan en algunas traducciones de la Biblia, especialmente traducciones de antes de 1980, muchas de las Biblias dicen, y estos son los que dan testimonio, el Espíritu, el Verbo, la palabra el, y el Padre. Ese texto no se encuentra en ninguno de los manuscritos griegos de antes del siglo XI o el siglo X. Y la primera vez que aparece es en un manuscrito en latín del siglo IX. Entonces, no se incluye porque es una variante que ha sido insertada a través de una traducción de, de la Biblia. Algunos dicen que esto representaría un problema importante, pero para los que son trinitarios, la pregunta sería, ¿este es el único texto que tienen o que tenemos, porque soy trinitario, que tenemos para probar la Trinidad? Definitivamente no. Entonces, que esté o no esté, nos representa un problema importante. Aún así, es significativo, aunque haya sido insertado, especialmente porque lo vemos desaparecer de las traducciones que tenemos en la Biblia. Tomando eso en cuenta, entonces me gustaría que definamos qué es un texto crítico y por qué necesitamos uno. Como no tenemos los autógrafos, repito que esto se refiere a los textos que originalmente escribieron los autores bíblicos, no tenemos los autógrafos de ninguno de los libros del Nuevo Testamento y hay variantes entre los manuscritos que tenemos. Hay obviamente variantes que son viables y que básicamente tienen asuntos de orden de palabra, orden de frase, pero también variantes que son significativas y esta es solamente una lista corta. Entonces, necesitamos un texto que refleje una aproximación o que tenga una aproximación al fraseo del texto del Nuevo Testamento. Y el texto crítico representa, y es una tradición que viene desde el siglo XVI, representa una reconstrucción de lo que podría ser este texto. Y quiero decir esto desde el principio. Tanto el Textus Receptus como el Nestle Aland 28 o el VS 5, que de hecho el año que viene probablemente o en 2 años tenemos el NA 29 y probablemente el VS 6 lo tendremos para el próximo año. Tanto el Textus Receptus como cualquiera de los textos críticos que nosotros tenemos al día de hoy son textos críticos, valga la redundancia. Entonces, cuando queremos hacer una diferencia entre uno y el otro, tenemos que saber por qué hacemos esta diferencia y por qué uno pesaría más que el otro. Si uno pesa más que el otro, estoy basando mi, mi, mi decisión en una realidad histórica, en una realidad científica, en una realidad estudiada, o estoy basando mi preferencia en una cuestión dogmática, teológica o doctrinal. Estas son preguntas importantes que tenemos que hacerlo. Y aparte de eso, cuando hablamos del texto recibido, ¿a cuál texto nosotros nos referimos? Muchos piensan que nos referimos exclusivamente al primer texto crítico y ecléctico, que es la primera edición del texto del Nuevo Testamento de Erasmo de Róterdam, publicado el 1 de marzo de 1516. Pero el Textus Receptus
no es ni siquiera un solo texto, es una familia de diferentes textos del Nuevo Testamento que partieron o fueron motivados por esta primera edición. Hablemos primero de Erasmo de Rotterdam, rápidamente, que quiero dejar tiempo para la conversación. Un humanista, aunque probablemente, bueno, creo que casi nunca se le promociona así o se menciona tomando esto en cuenta. Era un sacerdote católico, un bicho raro porque era un sacerdote católico con ideales muy cercanos a la Reforma, a pesar de que tuvo enfrentamientos con Lutero y otros de los reformadores, en ciertas ocasiones también por cuestiones que tenían que ver con el texto que desarrolló, también trajo debates candentes entre él y los reformadores. Su corazón era cercano a los ideales de la Reforma. Y esto es muy interesante, a pesar de que para la época, de hecho esto era raro para un erudito, aprendió griego bíblico a los 31 años, fue el mejor erudito de griego bíblico de su época. Así que todavía hay esperanza para algunos que piensan que son muy viejos para aprender lenguas bíblicas. Y ante la realidad de que había diferentes manuscritos, no tantos como ahora, de el Nuevo Testamento griego, y el hecho de que él no era el único que estaba con la idea de realizar un texto crítico, al mismo tiempo en que Erasmo decide lanzar su Novum Instrumentum Omne, así se llamó siempre su Nuevo Testamento. Él se enfrentó a una especie de competencia, especialmente con los españoles que estaban a punto de lanzar la Biblia políglota complutense. Y el Nuevo Testamento Omne sale en su primera edición el 1 de marzo de 1516. Se editó y se imprimió en un tiempo sorprendente. Estamos hablando de que él inició su trabajo en octubre del 1515 y termina de editar y de imprimir en 1 de marzo de 1516. Es un trabajo impresionantemente rápido. La edición de este texto es una edición bilingüe, de griego y de latín. El texto griego es un texto crítico. Erasmo coló desde diferentes manuscritos y había a su lado un texto en latín, que era la traducción de Erasmo, y que él pretendía era una mejor traducción, perdón, que el texto de Jerónimo. Su base textual descansaba básicamente en unos 7, 9 manuscritos. 2 manuscritos de una biblioteca monástica de Basilea que contenían, uno contenía los evangelios y el otro, el texto del libro de Hechos y el resto de las epístolas. Un manuscrito de Apocalipsis que le prestó un amigo. Los 2 manuscritos de la biblioteca monástica son del siglo XII. El manuscrito de Apocalipsis es del siglo XI o siglo XII también, es decir, tardíos para los estándares de crítica textual, y otros 3 o 4 manuscritos que usó para comparar. Ninguno de los manuscritos contenía todo el Nuevo Testamento. Y en el caso particular del manuscrito de Apocalipsis, desafortunadamente le faltaba la última hoja, que contenía de hecho los últimos 6 versículos del libro.
Y en lugar de retrasar la publicación para localizar algún texto que tuviese todo el libro de Apocalipsis, o al menos esos 6 versículos que le faltaban, Erasmo tradujo los versículos desde la Vulgata latina. Y como era de esperarse, de un procedimiento de este tipo hecho con rapidez, estamos hablando de unos 5 o 6 meses entre edición e impresión, perdón. Lamentablemente la edición resultó con múltiples errores. Su primera edición, el primer Novum Instrumentum Omne, es considerada el peor libro, el libro peor editado de todos los tiempos. Libro peor editado de todos los tiempos. Entonces, simplemente porque quería ganarle la carrera a los de la Complutense. Y uno de los errores más notorios, de hecho, está en Apocalipsis 22, estos últimos 5 o 6 versículos. Solamente en esos 5 o 6 versículos, él introdujo 17 variantes textuales. 17 variantes textuales que antes no existían en los manuscritos que teníamos anterior o que preceden a Erasmo. Uno muy famoso está en Apocalipsis capítulo 22, el versículo 19. Dice, a quien quite algo de las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte. En el texto recibido dice, del libro de la vida y de la santa ciudad y de lo que está descrito en este libro. Todos los manuscritos griegos dicen árbol de la vida, excepto el texto recibido, que es una comparación de solo algunas traducciones, unas de fecha reciente, de los 90 para acá o del año 2000 para acá. La palabra de Dios para todo dice, Dios le quitará su parte del árbol de la vida. La Biblia, la palabra dice, Dios lo desgajará del árbol de la vida. La Biblia, la palabra hispanoamericana, del árbol de la vida. La Reina Valera actualizada 2015, del árbol de la vida. La Reina Valera contemporánea, del árbol de la vida. La Reina Valera 60, que descansa en el texto recibido, del libro de la vida. Es de hecho una variante significativa si lo tomamos en cuenta, especialmente para gente que se apoya en una tendencia doctrinal donde se cree que no se pierde la salvación. Si te quitan tu parte del libro de la vida, significa que obviamente estabas escrito, pero que te borraron. El error obviamente vino por el latín, ya que la palabra libro en latín es muy cercana a la palabra para árbol. Y como les decía al principio, cuando hablamos de texto recibido, no solamente hablamos de este novum instrumentum omne de Erasmo, hablamos de esta primera edición, hablamos de las 4 ediciones posteriores de Erasmo, las 4 ediciones de Stefano, especialmente la tercera edición ha sido de las más usadas, las 11 ediciones de Besa y las ediciones de Elsevier. En el caso particular de estas últimas ediciones es este erudito que introduce el nombre de Textus Receptus. Dice, entonces, en la introducción a su texto, tienes el texto que ya todos han recibido, en el que no se ha
cambiado nada ni hemos añadido corrupción. Esta frase dio como resultado el nombre a todas las ediciones anteriores y posteriores de Textus Receptus, como bien le llamamos en castellano. Y algo que tenemos que tener en cuenta entre estas 30 ediciones, que es cuando decimos, vamos a escribirlo, cuando decimos Textus Receptus, nos referimos a estas 30 o más ediciones del Nuevo Testamento griego. No solamente nos referimos a la edición de Erasmo. Dicho esto, entonces, hablemos de la situación actual en cuanto a crítica textual y manuscritos, y también hablemos de qué recursos tenemos hoy referentes a o en conexión a textos críticos. Este es básicamente el número de manuscritos que tenemos por siglo, desde el siglo II hasta el siglo IX en la actualidad. Aunque hay otros manuscritos en estudio y por comprobar su autenticidad, estos son los números confirmados hasta nuestro día. Del siglo II tenemos 3 manuscritos, del siglo III unos 51 manuscritos, del siglo IV 48 manuscritos, del siglo V 64 manuscritos, del siglo VI 84 manuscritos, del siglo VII 54 manuscritos, del siglo VIII 31 manuscritos, del siglo IX 61 manuscritos. Muchos de estos manuscritos ni siquiera están más cercanos a los autógrafos, a lo que es de peso en crítica textual, no eran conocidos para la época de Erasmo, ni siquiera eran conocidos hasta finales del siglo XIX o mediados de nuestro siglo. Y es por esta razón que otros textos críticos se necesitan. Si el punto del texto crítico es que nosotros podamos llegar de alguna u otra manera al fraseo original, al sonido original del Nuevo Testamento griego, no deberíamos quedarnos estancados solamente en un textus receptus, sino que deberíamos de trabajar en seguir colando manuscritos y en poder estructurar de cierta forma textos que reflejen el sentido del Nuevo Testamento griego de una mejor forma que un texto que solamente usó 7, 8 o 9 manuscritos, algunos de no muy buenas condiciones y de hecho que, que posteriores a esto por 2 o 3 siglos. Hoy en día, de las versiones del Nuevo Testamento crítica más famosas tenemos la conocida como Nestle-Aland 28 o NA 28 y la VS 5. Como les decía, se espera que para el próximo año nosotros tengamos la VS 6 y para el próximo año o dentro de 2 años, de 2026, tengamos entonces la versión 29 del Nestle Aland. La mayor diferencia que hay entre dos ediciones críticas es que en el caso de la última, la VS5, se ha elaborado como un instrumento para traductores bíblicos. Entonces tiene menos variantes, solamente incluye las variantes que son básicamente importantes y el aparato crítico es mucho más sencillo. Una innovación que nosotros vamos a tener en ediciones críticas, y vamos a ver una página de edición crítica dentro de poco, una innovación que vamos a tener en ediciones críticas, en las próximas ediciones críticas, perdón, es que el aparato crítico
que hasta ahora, tanto en las ediciones críticas de la Biblia hebraica como en las ediciones críticas del Nuevo Testamento, está hecho en latín, va a estar en inglés y posiblemente en español y portugués, lo que va a facilitar muchísimo el acceso al aparato crítico para todo tipo de estudiosos. Creo que esto sensibiliza mucho el estudio, especialmente en una época en donde la cantidad de manuscritos nuevos es abrumante. Estamos viajando prácticamente a la velocidad de la luz. Algo muy importante que quizás deba destacar es que en el caso de la Biblia hebraica hay una diferencia importante con el texto crítico del Nuevo Testamento, con cualquiera de los textos críticos del Nuevo Testamento. Los textos críticos del Nuevo Testamento son textos eclécticos. ¿Qué quiere decir esto? Se forman colando diferentes manuscritos. Entonces, se toman lo que se consideran las mejores lecturas de diferentes manuscritos y se construye un texto. En el caso de la Biblia hebraica, solamente usamos el Códice Leningrado como el texto, en el cuerpo. Y entonces en el aparato crítico se nos da el detalle de otras lecturas en otros manuscritos o en otras traducciones. Junto a esto tenemos la Editio Critica Mayor, que es de hecho la mayor edición del Nuevo Testamento. Estos 4 tomos son solamente del libro de Apocalipsis y salieron recientemente, y hace unos 5 o 7 años salió el Nuevo Testamento de Tyndale House, Cambridge, que tiene otro texto ecléctico. Se han tomado algunas decisiones, de hecho, decisiones drásticas en ciertos casos, que otros textos críticos no han, no han tomado. Eh, para los que quizás nunca se han visto frente a una página de uno de estos textos, esta sería una página de una versión crítica del Nuevo Testamento, en este caso de la Nesel Alam 28, de segunda de Corintios. Esta edición crítica contiene el texto griego con márgenes justificados, contiene en los laterales izquierdos o derechos los pasajes paralelos, eh, tiene arreglos alternativos de la página y tiene el aparato crítico. El aparato crítico, una innovación, se viene usando desde el siglo XVIII, contiene información sobre los manuscritos griegos que aparecen en en la página, y manuscritos también que tienen, que representan una variante de lectura para el texto. En el orden en que aparecen es el siguiente. Primero se mencionan eh, los manuscritos griegos, siguiendo las siguientes categorías: papiros, mayúsculos y minúsculos. Los papiros son señalados con la letra P, seguido por un número en el superíndice, en este caso es P46. Luego le siguen los mayúsculos, y los mayúsculos son representados con una letra en hebreo. Aquí está, de hecho, la letra Aleph, con una letra también en latín o del alfabeto griego, y con un 0 seguido de un número. Los minúsculos son referenciados usando números. Entonces, estos números que ven aquí se refieren a los minúsculos. Siempre se usa ese orden: papiros, mayúsculos y minúsculos. Después de los manuscritos griegos, en la lista siguen las traducciones más
tempranas, del latín, siriaco, del cóptico, y al final de la entrada se colocan una lista de citas de este pasaje que se encuentra en la literatura de los primeros cristianos. Esta lista está separada por notaciones y divididas por punto y coma. Y en la parte inferior podemos ver las diferentes lecturas. Para la Nestle-Aland 29, el texto tendrá cambios en más de 300 casos, en Marcos, en Hechos y en Apocalipsis. Fíjense que solamente hay diferencia de unos años entre un texto crítico y otro, y 300 casos es un número importante. En el aparato se va a reducir el número de testigos, pero habrá más entradas de unidades de variación que son importantes para la traducción y la exégesis. Aquí se está, de hecho, pesando la importancia que tiene para la traducción esta clase de textos, en primer lugar, y luego para el exégesis. Y la secuencia de libros va a cambiar. En vez de tener evangelios, hechos, cartas paulinas, cartas católicas o universales y apocalipsis, el orden será evangelios, hechos, cartas católicas, cartas paulinas y apocalipsis. Para esta edición se están usando nada más y nada menos que 5.885 manuscritos. 5.885 manuscritos. Compare esto con 9 manuscritos usados en el Textus Receptus. Aunque en su época, dicho todo esto, aunque en su época representó una innovación, segundo, abrió paso a que diferentes estudiosos hasta el día de hoy, pues es la motivación de los textos críticos, pudiesen lanzarse a brindarnos, se puede estudiar diferentes manuscritos y colarlos, una tarea que no es para nada fácil. Ayudó a acercarnos más con los manuscritos que teníamos al texto del Nuevo Testamento, lamentablemente insertando algunas variantes complicadas que de hecho nos traen problemas doctrinales hasta el día de hoy. Las razones para aceptar hoy en día como superior, y aquí quizás deba de aclarar esto, como superior el Textus Receptus, son dogmáticas. Porque la evidencia textual nos dice que el texto crítico actual es mucho mejor y más responsable que el texto crítico del Textus Receptus. Lo que sea que eso signifique. Estamos hablando de 30 textos. Aunque la posición dogmática sigue diciendo, a mí no me importa lo que dice la evidencia, lo que me importa más es la posición teológica que he asumido, creo que tenemos que ser responsables. Y por eso, en conclusión, me gustaría destacar estos 5 puntos. La alarma marcó exactamente el tiempo. El Textus Receptus es un texto crítico. No tiene un valor espiritual sobre los otros textos críticos. Se trabajó con lo que se tenía a mano. Responsablemente se debió buscar otros manuscritos. Sí, pero con lo que se tenía a mano se hizo el trabajo, y creo que es un trabajo encomiable lo que hizo Erasmo para su época. Inevitablemente debe ser considerado un trabajo de gran erudición, y eso no lo estamos negando. Pero la cantidad de manuscritos que tenemos hoy en día a mano obliga a que nosotros tengamos otro texto crítico. Y en comparación con esos textos críticos, la base textual del Textus Receptus es pobre. Aunque fue un instrumento útil para su época,
no podemos obviar ni pasar por alto los avances que hemos logrado en crítica textual del Nuevo Testamento de los últimos años, que incluye el aporte de otras ciencias e incluye también una abrumadora cantidad de manuscritos disponibles. Y aprovechando que quizás hoy en medio de nosotros se encuentran pastores, se encuentran líderes, se encuentran profesores de seminario en donde se forman líderes de la iglesia, es imprescindible que nosotros podamos educar en crítica textual. En esta época, especialmente en esta época, nosotros no podemos poner la crítica textual a un lado. No puede ser que nos llegue información primaria de un nuevo manuscrito, sea falso o sea verdadero, por Newsweek o por el New York Times o por El País, y que nuestros jóvenes o ciertos adultos, jóvenes adultos en nuestras congregaciones que son curiosos, tengan información muchas veces sesgadas, sin filtro, sin que esto pueda ser conversado en el espacio de las congregaciones. Y lo digo desde un corazón pastoral. Es necesario que nosotros podamos enseñar en nuestra comunidad de fe crítica textual, los avances que tienen, por qué hay diferencias en traducciones de la Biblia, que básicamente muchas de esas diferencias son en el Nuevo Testamento y las diferencias tienen que ver con la base textual que se usa. En algunos casos el Textus Receptus, en otros casos el texto mayoritario del que no hablamos en el día de hoy, que es el texto bizantino, y en otros casos el texto de la Nesel Alan 27, 28 o de la VS5. En algunos casos tenemos Biblias como, por ejemplo, la Biblia de las Américas, que dice que no usa el Textus Receptus, sino que usa la Nesel Alan 27, pero en sus decisiones importantes tiende a lecturas hacia el Textus Receptus. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Verdaderamente están usando la base textual que dicen o están usando otra base? Dicen que usan esta base textual, pero por razones religiosas en otros casos se van a la base textual que no les va a traer problemas como traducción en el mercadeo. No sé. El punto es, tenemos que enseñar estas cosas en nuestras comunidades de fe. ¿Por qué? Porque esta información nos acerca más al sentido original del texto. Con crítica textual no perdemos, ganamos. Y finalmente, la posición dogmática que considera el Textus Receptus como el inspirado es solo del contexto protestante. Esto no es considerado importante ni en el contexto católico, ni en el contexto ortodoxo, ni en el contexto de la Iglesia oriental. Y es dogmática, porque no resiste de ninguna forma ni la prueba histórica, y aquí debo decirlo, tampoco la prueba científica. Por lo tanto, debe ser abandonada y considerar eso como una etapa en los avances de la crítica textual y ser estudiada de esa forma. Bendiciones y pasamos a conversación y preguntas. No sé quién modera las preguntas. Fausto. Lo que te pido es que cierres la Perfecto. presentación o lo cierro yo. Ahora mismo. Ahí estamos. Genial. Bueno, miren, les vamos a rogar, algunos ya han estado haciendo algunas preguntas online y luego vamos a pasar, Jorge, nos das un segundo al resto, así seguimos con el programa. Plutarco, puedes, ahí le habilito el micrófono. Quiero felicitarte, Fausto, por esta tan completa presentación y quisiera hacer una observación con las primeras palabras que usaste en referencia al uso de la Reina Valera.
Y quiero contar rápidamente una experiencia. Hace unos años recibí aquí a un queridísimo amigo, pastor de otro país, no de Costa Rica, no voy a decir cuál, y comenzamos a hablar sobre unos textos del Nuevo Testamento y él me citó Reina Valera. Entonces yo le dije, mira, el problema es que el texto griego no dice eso. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de un pastor ya veterano? Me dice, bueno, como yo no sé griego, para mí la Biblia es Reina Valera. Eso a mí me sorprendió Oh, viniendo de quien venía. Y una cosa muy importante que muchos de los defensores de Reina Valera hacen, y a veces yo me cuestiono incluso la intención, por ejemplo, en Colombia publicaron una Biblia y pusieron parte de la amonestación, bastante parte de la amonestación al lector que Reina incluyó en su libro. Y cortaron al final precisamente la parte donde Reina dice que su traducción no es perfecta, que él hizo lo mm. mejor que podía, que él no es consciente de errores porque no los habría puesto, pero que está seguro que otros eruditos revisando esa traducción encontraría traducciones mejores. Y recomienda, para mí fue muy interesante cuando lo leí porque la práctica, ha sido la práctica de Sociedades Bíblicas Unidas en algunas traducciones a nuestro idioma, recomienda que sea un equipo de especialistas en las lenguas bíblicas, en particular en nuestro caso en el Nuevo Testamento, el que haga una nueva traducción de la Biblia al castellano. A mí me llamó mucho la atención porque la inmensa mayoría de los que defienden la versión de Reina como la versión nunca han leído la amonestación que el propio autor escribió. Bien, gracias. Gracias, Plutarco. Y de hecho, algo que, que quiero agregar a lo que has dicho con respecto al asunto de equipos de traducción, es un consejo que yo siempre doy. Cuando una persona, un individuo, dice, voy a realizar una traducción bíblica para que diga lo que de verdad dice la Biblia, porque las demás traducciones bíblicas contienen errores, huyan. Esa empresa eh, nunca es una empresa responsable. Gracias, Fausto. Ahí leo algunas otras preguntas, comentando un poquito lo que estamos, quizás un poco la preocupación hermenéutica con el tema de las traducciones está con esta cuestión del literalismo, ¿no? Esa preocupación también por va llegando Ujú. por... Aprovecho para preguntarte, entonces, ¿qué puedes decirnos en relación a eso? Mientras que vos Con lees relación a, perdón. esa preocupación a veces por el texto y ¿no? Tan fuerte que hay en algunos espacios evangélicos, quizás tenga que ver con el método literalista de interpretación bíblica en la que hay tanta preocupación, ¿no? Por el término preciso, si se dijo esto y lo otro, y genera un poco de inseguridad cuando escuchan, viste, de variantes y de familias, de textos y todas estas cosas que se mencionan en la crítica Sí, textual. mira, yo creo que en cierto modo hay preocupaciones que por falta de información son preocupaciones auténticas. Si yo estoy leyendo por 10, 15, 20 años la Reina Valera 60, que, que dice, este demonio no sale sino con ayuno y oración, o estos son los que dan testimonio, el Padre, la palabra y el Espíritu, y luego le paso a otra versión de la Biblia y no aparece el, el ayuno y oración y no aparece la Trinidad. Creo que la preocupación es, es auténtica porque yo considero esto un texto sagrado y eso no debemos de pasar por alto. Entonces, hay un trabajo que debe de hacerse en esa dirección, enseñar, y yo fui pastor eh, por años y me vi en la necesidad. Al hacer un cambio, hicimos una consulta para hacer un cambio desde la Reina Valera 60 a otra traducción
de la Biblia y tuvimos que enseñar por qué esas variantes no se encuentran en estas nuevas traducciones, por qué resultan importantes que no estén, porque algunas variantes simplemente desaparecen y porque otras variantes se encuentran entre corchetes. Y déjenme decirle algo, nosotros no tuvimos resistencia de nadie. Hubieron personas que dijeron, bueno, a mí me gusta mi Reina Valera, la conozco, la seguiré leyendo, pero qué bueno que estamos cambiando a una traducción que tiene un mejor fraseo validado por mejores manuscritos y que los jóvenes puedan entender. Y lo que hicimos con mucho miedo, con mucho temor, al creer que íbamos a encontrar resistencia, resultó que encontró apoyo. Y años después cambiamos a otra traducción de la Biblia porque encontramos que la primera traducción por la que decidimos tenía algunos aspectos doctrinales que se habían añadido al texto. Hicimos nuevamente la consulta y bien. Entonces hay un asunto de educación y gracias a Dios que se dan espacios como este de Bíblica Virtual y sociedades bíblicas como la de Guatemala, como la de Ecuador, como la de México, que está reuniendo pastores para educar en este sentido, en esta dirección, porque la preocupación, tenemos que admitirlo, es una preocupación auténtica. Facundo, nosotros, miren, a todos los hermanos, Jorge, les hemos pedido por favor que escriban, nosotros hemos designado algunas personas para que puedan hacer preguntas verbal, otros podemos hacerlas por el chat, por favor, si hacemos así, si no, si damos el micrófono a todos, no terminamos más, por eso es que les pedimos disculpas. Pensemos que somos más de 100 personas, entonces se haría muy extenso. Gracias, Facundo. Sí, yo una resonancia. Yo vengo del mundo católico y yo pienso que negar que las traducciones son provisorias es negar la humanidad. Nuestra lengua cambia. Nosotros no hablamos como hace 200 años el español, ni como hace 300. Y la lengua va a cambiar. Y la traducción que usamos hoy, dentro de 50 años, va a ser vieja. Y dentro de 100 posiblemente no la entiendan. Entonces, eso es parte de nuestra humanidad y de la encarnación. Si no, aferrarnos a una traducción es como que yo quiera hablar como hace 50 años, o 100, o 200. Que es un poco lo que nos pasó en un momento incluso a los católicos con la Vulgata. Nos quisimos aferrar a algo que ya no estaba. Y que la Vulgata no deja de ser una traducción, que hizo historia, pero fue una traducción, y que tiene errores. Y que hay que reconocerlos, que nuestras Biblias tienen errores de traducción. Y que los traductores mismos, yo en el mundo católico estoy en un grupo que le vi encontrando errores a la Biblia del Pueblo de Dios, que es la versión que usamos en Argentina. Y seguiremos encontrando errores. Muy buena traducción. Y que es muy buena, y la siguen discutiendo. Yo enseño Pentateuco y siempre les cuento a los alumnos el error de Jerónimo, de decir que Moisés tenía cuernos, por un error de traducción del hebreo al latín, y que Miguel Ángel después hizo a Moisés con cuernos en una estatua, porque la Vulgata decía eso, y era un error de traducción. Pero el problema no era lo que hizo Miguel Ángel, el problema después las explicaciones teológicas que tuvieron que dar para decir. Entonces, cómo un error puede llevarnos a otro error y a otro error. Y sin contar la discusión entre Yahvé y Jehová. Que ya las Biblias ya no usan Yahvé. Gracias, Y eso Facundo. es para otro lío. Te leo, gracias, Facundo. Te leo una pregunta, un comentario de Jonathan Moreno de Ecuador. Fausto dice, el mensaje de la Biblia puede cambiar pregunta, ¿no? ¿El mensaje de la Biblia puede cambiar si se encuentran más evidencia, sobre manuscritos antiguos? Lo que hemos visto es que no, el mensaje no cambia. Una de las frases que siempre se usa en estos espacios donde se conversa sobre crítica textual viene de Bart Ehrman, que
crítico textual precisamente ateo, uno de los críticos textuales del Nuevo Testamento más importantes, discípulo de Metzger. Y él dice, ninguna variante que encontramos en el Nuevo Testamento afecta a ninguna de las doctrinas del cristianismo. Como mencioné, el 99% de las variantes son viables. Quiere decir que son el cambio en el orden de las palabras. Falta un artículo o un pronombre, pero el pronombre lo provee el mismo contexto. Y las variantes significativas son pocas. Y en el caso de las variantes significativas, que representan 1%, no son el único testimonio de las doctrinas o de la prueba teológica para diferentes grupos cristianos que representan, como el caso de la coma juanina. Entonces el mensaje no ha cambiado, y la prueba es que de 9 manuscritos, 10 a 20 manuscritos en siglo XVI y XVII, a miles de manuscritos al día de hoy, seguimos teniendo este mensaje pequeñas, con pequeñas variantes. Y creo que así seguirá siendo. Isaí López de México comenta, y por ahí te lo voy a mencionar, mira, porque picantito además que soy. Uno de tantos defensores del Textus Receptus sería César Vidal. Y creo que nadie puede negar su autoridad en conocimiento, tanto en historia como en griego bíblico. El punto es que en ambos casos, ya sea que prefieras una u otra fuente, a final de cuentas jamás se podrá ser objetivo sobre todos estamos sujetos a presupuestos. El problema, en mi opinión, de raíz son los prejuicios y presupuestos con los que nos acercamos a uno u otro texto. Como cristiano reformado, estudio ambos textos, pero siempre analizaré bajo la lupa del pensamiento reformado, sin necesidad de exaltar y desprestigiar uno y el otro texto. Un poco extenso, si querés. Respondo. Ok, respondo. Con todo respeto a César Vidal, es historiador, no es crítico textual. Y lamentablemente en el ámbito de donde se podría validar la importancia o el peso de un texto crítico, César Vidal no representa una autoridad. Su asunto es de preferencia, y evidentemente es una preferencia dogmática, lamentablemente. Entonces, sí, creo que cada cosa debe ser estudiada, pero al mismo tiempo también, como creyente, yo prefiero un texto menos alterado y con las mejores evidencias, que un texto con poca evidencia y con alteraciones que fueron basadas en la rapidez del texto. Y sobre todo, como alguien que creció pentecostal, que luego pasó a metodista y que ahora me considero no abominacional, creo que lo mejor es no acercarnos al texto con una posición teológica, sino dejar que el texto informe nuestra posición teológica. Cuando yo voy al texto como pentecostal, como metodista, como reformado, como no abominacional que me considero, le estoy cargando al texto una lectura, aunque no lo considere así, le estoy dando al texto una lectura que no tiene. Una de las grandes lecciones que se me dieron cuando estaba estudiando para trabajar en traducción bíblica vino de uno de mis mentores, Edesio Sánchez. Edesio Sánchez tiene una postura teológica, y le hice una pregunta sobre un texto en griego, su interpretación sobre una postura, y me di cuenta que él era de esa postura. Y le dije, wow, perdóneme, creo que debo hacerle la pregunta a otra persona, ¿por qué usted es de esa misma postura? Y yo no creo que se vea sesgado. Me dijo, no, hazme la pregunta. Lo que la Biblia dice, la Biblia dice. Y sea cual sea mi postura, tiene que conectarse o reconocer que a pesar de esta postura, la Biblia dice algo que puede ser contrario a ella.
y esto requiere mucha humildad. Entonces, antes de metodista, pentecostal, no abominacional, reformado, creo que debemos de ser bíblicos y cristianos. Ahora, dicho sea de paso, en las conferencias bíblicas virtual vamos a hablar justamente, entre otras cosas, Fausto me surge con este comentario, y con todo respeto, me parece bien el tema de la información que te hay, y, ¿no? De los académicos y de las autoridades en Biblia, en teología y en otras cosas que se dan en el mundo de las redes, a veces mucho éxito, pero no necesariamente reflejan. Mira, Jonathan de Marco pregunta, ¿por qué muchos critican a Néstor Alan como satanistas y ocultistas con el fin de no dar relevancia al texto crítico? Yo no sabía que hasta esos niveles llegaba, pero bueno. Y otra pregunta, ¿qué tanta certeza se puede tener respecto a la datación de papiros y manuscritos muy antiguos como del siglo II y III? Bueno, yo creo que esta acusación a, de hecho, el equipo de editores de la Nestle Aland o a los autores de cierta traducción bíblica viene primero de los fakes de redes sociales que usualmente no analizamos, y segundo, inician con posiciones dogmáticas. Y por ejemplo, se dice de la Nueva Versión Internacional en Español, que no es necesariamente mi preferida, pero eso no lo hace una mala traducción. Admito que hay una cuestión de preferencia basada en cosas que he visto, satánicos, homosexuales, eh, gente que denigra a la iglesia, y bueno, el- eh, uno del grupo de traductores de NBI que conozco, algunos son pastores, incluyendo Esteban Bosch, que es de Argentina y que es parte del equipo de traductores de UES, el pastor Cosme de Colombia. No conozco ninguno que sea satánico, homosexual o denigrante del texto bíblico. Conozco algunos de los editores, de hecho, que están trabajando en la nueva edición del texto del Nuevo Testamento griego. Uno de ellos que consulté para, para lo del Nestle Aland 29, Edgar Ebojo, es un pastor filipino. Entonces, a veces esos fakes simplemente son usados para combatir desde la dogmática un asunto que no puede ser combatido académicamente. Y creo que debemos de comprobarlo antes de nosotros poder dar un juicio sobre personas que nosotros no conocemos. Pregunta, ¿está confirmado o se está en proceso de investigación todavía el hecho que Erasmo haya usado 9 textos? Estas son cosas que ellos mismos dicen. Es lo que Plutarco estaba señalando del mismo Reina, que muchas veces no se revela. Por ejemplo, Reina dice, cuando empecé a traducir el texto, no, mi griego y mi hebreo, estoy parafraseando, no estaban óptimos. Fui aprendiendo en el proceso. Eso es algo que él no niega. Y como fui aprendiendo en el proceso, no niego que esto puede contener errores porque no me admito como superior. Eh, Estos detalles, junto con detalles de los manuscritos que usan, lo vemos en la introducción de su Biblia. Lo mismo sucede con el Textus Receptus de Erasmo. Tiene su introducción. Lo mismo sucede con las Biblias que usamos hoy. Tienen una introducción donde nos dice la filosofía de traducción que usan o la metodología. Es formal, es dinámica, es más funcional. ¿Cuál es la base textual? ¿Cuáles son las decisiones importantes que se toman con respecto a términos teológicos o con respecto a versículos bíblicos que no se encuentran en manuscritos más antiguos? Entonces, siempre esa evidencia está
no lo inventamos, está en el texto. Y lo de los 9 manuscritos, 10 está en, en las introducciones que el mismo Erasmo da. De hecho, es un mismo impresor que admite la cantidad de errores que hay y llama a una segunda edición. Bueno, y termino con algo. Ahí ya está respondiendo Mirta, me gusta el chat que están ahí participando. No digo que estoy de acuerdo con lo que diga Mirta, lo que digo es que están conversando, pero no da su nombre, deja esto y dice, las traducciones, entonces, no son inspiradas, ya que no existen autógrafos originales. Lo que es inspirado en la Biblia. Y la Biblia es la Biblia en los idiomas en que se escribió, en los idiomas originales. Las traducciones son traducciones de la Biblia y tenemos que tomarlo así. Y en ese sentido, lo que Facundo decía al principio es importante que lo notemos. Se necesitan revisiones de la Biblia, revisiones de textos que ya tenemos. ¿Por qué? La lengua cambia. Solamente entre 1914 y 2014 desaparecieron 2.800 palabras de nuestro vocabulario y se insertaron 3.800 más. De esas 2.800 palabras, entre 1.600 y 1.800 están, por ejemplo, en la Reina Valera 60 y son palabras que no usamos. Entonces se necesita una actualización lingüística. Pero aparte de la actualización lingüística, logramos mejor conocimiento de las lenguas bíblicas. No sabemos, de hecho, en el caso del hebreo tenemos los hapax. Hay más de 1.500 hapax. Son palabras que aparecen una sola vez, tienen un solo registro en la lengua. Y por eso en las traducciones donde aparecen hapax, tenemos diferentes decisiones que los traductores tienen que tomar. Con la arqueología y con el estudio de inscripciones, logramos conocimientos del significado exacto de estos hapax. ¿Qué yo puedo hacer en la próxima traducción de la Biblia o en la próxima revisión, en la próxima versión? Debería incluir ese conocimiento. No debo negar ese conocimiento a quienes consideran ese texto como sagrado. Entonces, es importante, por eso empecé con esta frase, no canonicemos la traducción, una traducción de la Biblia. Creo que Plutarco quiere decir algo, Juan. Sí, ahí le habilité el micrófono. Plutarco, ponga aceptar. No, está muteado Plutarco. Mire, a ver, yo le voy a, mire, ahí le va a aparecer que acepte. Ahí está, perfecto. Ahí está. El problema no es solo que la lengua cambia porque aparecen nuevos términos y desaparecen otros. En la Biblia hay un caso muy simpaticísimo, que es una misma palabra que ha cambiado el significado. En Timoteo se dice que en la versión vieja de Reina, que el presbítero no debe ser bilingüe. Y hoy todo el mundo quiere ser bilingüe, incluyendo los presbíteros. Porque la palabra se mantuvo, pero cambió de significado. Sí. Muy buen ejemplo. Bueno, vemos que da para mucho. Yo creo que hay un tema teológico detrás, o ideológico inclusive, si se quiere charlar, pero me parece que es sumamente valioso este tipo de presentaciones. Gracias a Fausto por traernos esto y animarnos a investigar más sobre el asunto e informarnos. Varios en el chat hablaban, ¿no?, de que escasea conocimiento, y quizás lo que sucede también es que hay publicaciones castellanas, pero que no son, a ver, no hemos accedido mucho a ellas. Yo creo que, bueno, necesitamos en ese lado incursionar más en el mundo de las redes y poder participar con ello también. Digo yo, incursionar más en el mundo de las redes con este tipo de información. Fausto lo hace un tiempo ya, con muy buenas publicaciones, que sería cuestión de buscarlo, y otros más que están haciéndolo con videos cortos, presentaciones que ayudan a tener más información, no solamente para quienes estamos aquí, sino para otras personas y otras generaciones que también
estén deseosas de involucrarse y de conocer. Así que bueno, como verán, hay muchas frases o dichos que están muy instalados en el mundo evangélico. Uno de ellos es que como que el conocimiento entorpece la evangelización, la labor pastoral, que la investigación, ¿no? Que la investigación es secundaria o que enfría la espiritualidad, y bueno, todas estas cosas que a veces uno escucha en ciertos espacios y que a la larga son bastante contraproducentes también para la vida cristiana, para la espiritualidad, para la predicación y para la evangelización. Así que bueno, estamos abiertos como Bíblica Virtual siempre a compartir esto. Bueno, les cuento, 6, 7 y 8 de noviembre, estoy tratando de abrir el archivo y me está costando un poquito. 6, 7 y 8 de noviembre, Bíblica Virtual está ofreciendo unas conferencias cuyo título es Iglesia, Virtualidad y Sociedad. Y en la que estaremos participando entre ellos Fausto también, y yo, perdón, Fausto precisamente, o nuevamente, lo tendremos con nosotros como expositor, y quien les habla, y varios amigos y amigas de América Latina que están incursionando desde hace un buen tiempo en todo lo que es el mundo de la virtualidad. ¿Cómo afecta esto el conocimiento de las Sagradas Escrituras? ¿Cómo afecta la vida de la espiritualidad? ¿Cómo se está usando? ¿Cuáles son las experiencias que están teniendo muchos que están entrando en este mundo del que todos estamos involucrados? Aun cuando no nos guste, ya ven que en este preciso momento estamos interconectados de esa manera. Así que vamos a estar reflexionando sobre todos esos temas: abusos, usos excesivos, no saludables del mundo de las redes sociales, iglesias y virtualidad, la vinculación con el discipulado, la producción de contenidos. ¿Qué pasa con las producciones fake, no falsas, que se están difundiendo tanto, ¿no? En las redes sociales, en el mundo cristiano evangélico, ¿no? Los haters, ¿no? Acusaciones contra músicos, contra pensadores. Acá nos enteramos de que a Nessel Alan también los están satanizando. Debe haber alguien que lo ha dicho y lo ha difundido por todo lado, ¿no? ¿Qué hacemos con esa información? ¿Cómo la administramos? ¿Cómo ayudamos en la iglesia para que tengamos discernimiento y seguir usando esas redes o vinculándonos en ellas, pero de forma saludable y sana? Sí, bueno, tendremos alrededor de 36 conferencistas de toda América Latina, los Estados Unidos y España, psicólogos, pedagogos, biblistas, teólogos, teólogas, pastoralistas, gente que trabaja con infancias, gente que trabaja en tecnologías, ingenieros de sistemas, gente que trabaja en comunicaciones. Así que bueno, les invitamos a estar al tanto. Nosotros les vamos a hacer llegar las invitaciones, seguir información y esperemos que puedan participar de ello. Sí, bueno, Fausto, otra vez, mil gracias por esta excelente conferencia y gracias porque nos hace pensar en muchos niveles, a informarnos además y despertar a este mundo bíblico que es tan hermoso y que tenemos tanto para poder seguir aprendiendo. Y les damos las gracias a todos los que estuvieron participando, gracias por esa vocación. Y les animamos. Algunos preguntaron si es que vamos a subir en las redes esto. Sí, lo vamos a subir. Así que después entren al canal de Bíblica Virtual de YouTube y ahí van a encontrar toda la exposición de Fausto Liriano y el momento de las preguntas y todo esto. Así que bueno, gracias. Y pronto la de Plutarco Bonilla, ¿no es cierto? Acá estamos haciendo consenso, estamos todos de acuerdo. Yo soy bautista, Plutarco, entonces acá hacemos asamblea. Estamos a favor de tener la Plutarco próximamente también con nosotros. Gracias a todas y a todos, que Dios les bendiga. Y bueno, nos estamos comunicando y esperamos encontrarnos en las conferencias bíblicas virtual del próximo mes ya. No, ya cerquita, 6, 7 y 8 de noviembre. Un abrazo.